Este pana es alumno de Dugin, Vicente Quintero, de Alexander Dugin. Cuando quiera. Ruso. Saludos, buenas tardes, bueno, pidiendo permiso para quitarme el tapaboca. Bienvenidos todos a una nueva clase especial online de la Escuela en Liderazgo Joan Noya, que en esta ocasión vamos a debatir, vamos a estrenar nuestra modalidad de debate online con más ponentes de lo habitual para enriquecer nuestros puntos de vista. Hoy vamos a debatir sobre el caso de Estados Unidos, que ha venido tomando mucho lugar tanto en los análisis geopolíticos como en la opinión pública nacional e internacional, y ha tenido bastante cobertura en la agenda mediática. En ese sentido, se hace necesario, ya que se trata de una crisis multifactorial, tener diversos puntos de vista y abordarlos en sus diferentes aristas. Para eso tenemos a tres ponentes de altísima calidad, empezando por la constituyente María Alejandra Díaz, quien es articulista habitual en el portal Red Angostura, tiene conocimiento en el área de comunicación política, en el área jurídica, en el área política y geopolítica. Además de eso, ha tenido programas de televisión y amplísima trayectoria en el tema del análisis político. Tenemos a Eric Goicoechea, que es gerente general del Instituto Nacional de la Juventud. Además de eso, analista, politólogo, magíster en filosofía de la guerra, y trabaja bastante el tema del análisis mediático, el tema del análisis geopolítico y sobre todo el tema de la opinión pública y las encuestas. Acá tenemos también a Miguel Mejía, conocido como Sancocho Power, quien tiene una amplia militancia en el tema de los movimientos sociales, movimientos culturales del Estado de Aragua, y ha tenido también tareas en cuanto a lo que es el movimiento Paz y Vida, que fue fundador de los gimnasios verticales. Se ha dedicado muchísimo al análisis no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y tiene experiencia en esa área. Sin más que agregar, lo dejo con ellos para muchas gracias. Gracias. ¿Ya podemos empezar? Sí. Bueno, vamos a quitarnos esto porque... Me voy. Sí, porque, bueno, vamos a empezar. Ajá, ¿por qué vamos? Sí, lo primero, bueno, agradecerle a la Escuela de Liderazgo que nos invitaran, la invitación para un debate de este tipo, que además es muy actual por las circunstancias que viven los Estados Unidos internamente. La primera pregunta y quizás el primer tema provocador que yo quiero lanzar es si ciertamente hay o no una crisis de liderazgo. Desde nuestro punto de vista no es una crisis de liderazgo lo que hay en Estados Unidos en este momento, sino una pugna entre élites. Una élite que nosotros identificamos claramente como globalista, representante de lo que Eisenhower en el año 1961 y Kennedy después identificara como el Estado profundo, y vamos a identificar qué es el Estado profundo: complejo militar, la GAFAT, que está integrada por Google, Amazon, Twitter, Facebook, Microsoft, todo este complejo industrial, o lo que se llama el polo corporativo transnacional de la farmacéutica, con algunas aliadas, con algunas multilaterales que hoy constituyen el neoimperio, porque nosotros creemos incluso que hay un trasvase hegemónico y que ese neoimperio o ese imperio o ese imperialismo ya no está solamente en los Estados Unidos, sino que está desterritorializado. Y ese polo corporativo transnacional está en todos los países. Esa pugna entre globalistas y lo que nosotros conocemos o llamamos nacionalistas o republicanistas es lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos. El liderazgo de Trump, bueno, con sus características fundamentales, que está siendo atacado internamente por esos factores de poder
quizás hay algunos ejemplos que los muchachos puedan aportar a este tema y lo primero que yo quiero decir es que no creemos que sea una crisis de liderazgo, sino una pugna entre esas dos élites, una élite emergente, republicanista, que intenta... El viejo orden. El viejo orden, sí, el viejo orden norteamericano, hegemónico, de recuperar su industria. Aunque no lo creamos, este señor Trump está planteando la vuelta a la economía real, Claro. está planteando el patrón oro para el dólar, es decir, enfrentado al sistema financiero, a la Fed. Entonces está muy interesante el tema en lo interno de los Estados Unidos y ahí una provocación. Gracias, María Alejandra. Mira, sí, yo comparto, bueno, iniciaré ahí agradeciendo a la Escuela Joan Noya por la invitación. Yo comparto... Hay una crisis y una pugna entre las élites, tomando en consideración que el Pacana, ¿no? Mediados del siglo XIX, y que sin lugar a dudas es uno de los primeros pactos de conciliación de élite modernas que existen, ¿no? Luego eso lo asume muy bien en la historia venezolana el pacto de Punto Fijo, en el sentido de, bueno, de las élites nos ponemos de acuerdo para poder gobernar en el marco de un gobierno representativo, que no es lo mismo que un gobierno democrático, ¿no? Lo que no quiere decir que un gobierno representativo sea dictatorial, todo lo contrario, pero no responde a la lógica y a la dinámica de un gobierno democrático, es decir, una persona un voto. En los Estados Unidos una persona no vale un voto. En los Estados Unidos una persona vota y son 538 delegados electorales en un colegio electoral los que deciden, ¿sí? Y es la mayoría de esos 538 delegados electorales los que efectivamente tienen hasta un nivel de autonomía de la decisión popular. Por eso, aunque la mayoría de los estadounidenses hayan votado hace casi 4 años por Hillary Clinton, es decir, quien tenía la mayoría de los votos populares era Hillary Clinton, quien tenía la mayoría en los delegados en el colegio electoral era Donald Trump, y por lo tanto él, a pesar de que haya sacado menos votos populares, es el presidente de los Estados Unidos, y no es la primera vez, en la historia reciente ya había pasado con George Bush. Por lo tanto, el gobierno representativo es la máxima expresión de un pacto de conciliación de élite, en la medida de poder conservar el poder. Sin embargo, yo sí creo que esta pugna que tú señalas muy bien, que va más allá del tema de republicanos y demócratas, que está entre una élite económica absolutamente financiera y comercial, ¿sí? Que es quien de alguna manera se beneficia de los acuerdos económicos con China, ¿sí? Que es la que tiene los flujos de inversión con China, y que tiene a los Estados Unidos de alguna manera garantizándole el nivel de consumo, está en pugna con una élite económica, industrial, lo que llamamos economía real, pero que efectivamente lo que busca es consolidar el sector acerero, el sector automovilístico, el sector de agroindustrial, que busca de alguna manera una pugna y que por eso entra en con estas élites norteamericanas con el gran gigante a nivel económico, la gran industria del mundo como es China, y empiezan entonces a entrar en contradicción en función a los intereses de estas distintas élites. Sin embargo, yo creo que efectivamente, aún a pesar de eso, las malas gestiones que ha tenido a lo interno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump hace pensar que efectivamente hay expresiones de una falta de adhesión de la sociedad norteamericana conjuntamente con la autoridad política. Es decir, hay no solamente una pugna entre las élites económicas y políticas norteamericanas, sino que también hay una ausencia o un desvinculamiento total en el liderazgo político norteamericano de las necesidades reales de la población norteamericana. Por lo tanto, creo que esta crisis es también de liderazgo y que viene de alguna manera a ser una expresión de la pugna entre las élites norteamericanas, de alguna manera dibujadas en estas dos alas, la comercial financiera y la industrial o la agroindustrial y la economía real. Bueno, yo por lo menos, a mí lo que me atrapa del tema es por lo menos cómo son los nuevos métodos, las nuevas maneras de hacer propaganda y contrapropaganda para lograr una presidencia.
tan fundamental como la principal del mundo, que es la de los Estados Unidos. Y como nosotros como jóvenes o como chamos debemos indagar, investigar, formarnos y no ser tan mezquinos con nosotros mismos con el conocimiento. Porque creo que si nos dejamos llevar por los medios de comunicación, si solo nos dejamos llevar por el Instagram, por el Facebook, por lo que dice el Twitter, por alguna tendencia, entonces nos estamos quedando nosotros como unos corderitos ante un enemigo tan grande que tenemos, que es el imperio de los Estados Unidos, y más allá del imperio de los Estados Unidos es el supragobierno que ejerce las potencias económicas, financieras. Entonces, yo desde ese momento como me apasiona esto de la campaña, de la contracampaña, de la propaganda, de la contrapropaganda, del fake news, de cómo se está llevando hoy un levantamiento de color, una campaña del racismo. Y si estudiamos la historia del racismo en los Estados Unidos, yo siento que Obama es un traidor a los negros. Pero Obama maneja los medios junto con otro combo de gente, pero eso no se dice. Entonces ahorita cuando yo comienzo a investigar y a publicar cosas y que se me despierta la necesidad de saber más, y bueno, ya es como que uno va avanzando y me siento muy feliz primero de estar con Ariel, que sabe que es como una persona que siempre... Una referencia. Es como el Messi de mi equipo. Claro, como el Messi de este equipo. ¿Qué te puedo decir? Entonces, me nutre burda el debate y yo soy como... es generacional, ¿sí me explico? Así es. Porque puede que lo que María quiera decir, los chamos no lo dijeran, porque las comparaciones, por lo menos lo de la serie de Jordan. Ese es un buenísimo ejemplo. ¿Entiendes? La serie de Jordan, o sea, la serie de Jordan me despertó, yo dije, aquí está pasando algo. Y eso fue hace 3 semanas que terminó el último baile. Lloré, me sentí triste, me reí, recordé los mejores momentos de Jordan. O sea, los tipos trabajaron mi emocionalidad. Claro. Que yo decía, no, María, Hollywood, papá. Jordan, lo amo, me lo puedo tatuar, tipo, ¿estás claro? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Dónde comienzo a sospechar? En el primer capítulo sale Jordan y Obama sale hablando por ahí. Un corto. Eso puede pasar. En el segundo sale Clinton. Entonces empecé a asociar Jordan, Obama, Clinton, Pippen, porque el primer capítulo es de Jordan, el segundo es de Pippen y el tercero es de Dennis Rodman. Jordan, Obama, Clinton, Pippen, Hillary y Dennis Rodman, como el loco y la loca, ¿está claro? Si lo llamamos a personaje, Claro. Dennis Rodman era el loco de Chicago Bulls. Así es, claro. Entonces en el cierre, cuando ya está la cosa en la cúspide, que ya está terminando la serie, llegan y sale Obama hablando de los negros, del color, de que Jordan tuvo que haberse metido en la política cuando estuvo en su mejor momento, ¿sabes? Y yo dije, pasaron 3 semanas, matan a George Floyd, ha sido el amor por el color de los propios negros en los Estados Unidos, entonces dije, no, esto es un plan, o sea, y por el otro lado salen los anónimos, liberan el documento de la pedofilia, que termina siendo amigo de Trump, y hay un documental en el propio Netflix hablando de eso, pero no habla de los casos de Pizzagate y de otras cosas que hay más allá que los terminan perjudicando a ellos mismos. Jeffrey Epstein, correcto. ¿Entiendes? Entonces ahí ya tú dices, aquí hay algo que investigar. Yo no puedo ser tan lento para no entender que está pasando algo. Entonces, por lo menos mi generación, o nuestra generación, para nosotros explicarle en temas concretos de la cultura, yo siento que ese es una buena referencia, ¿entiendes? Para hablar a los chamos, mira, está pasando esto por esto, creo esto y esto y esto. Entonces los chamos, como ya vieron la serie, porque está en tendencia, Sí. entonces tú empiezas a explicarle y ahí como que captamos nuevos militantes. Claro, En este momento necesitamos... claro, y la gente te puede decir, estás loco, pero no estás loco, nada. O sea, verdaderamente estamos buscando la manera de entender que el enemigo no es ni siquiera ya los Estados Unidos, sino que hay algo por encima de los Estados Unidos que maneja todo, Hollywood, la OTAN, la OMS y sin fin de cosas, que es un supraestado
que tenemos que entender que es un enemigo por encima de derecha e izquierda, Claro, así que es. es el globalismo y que es la nueva tendencia política. Entonces, bueno, por ahí voy yo, para que estén claros los que estén por ahí. Vamos para adelante. Bueno, por ahí va mi línea también, tú sabes. Porque además nosotros creemos que no es casual. O sea, primero, ¿de quién es Netflix? Claro, de Obama. De Obama. Una tendencia de Obama. ¿Quién está contra Trump? O sea, analicemos los hechos en frío. Lo primero que yo les pido es que nos despojemos de análisis lineales. Y aquí hay que hacer análisis desde el punto de vista complejo, pero además desapasionado y tratar de hacerlo desde arriba. ¿Quién está atacando en este momento a Trump? Toda la mediática norteamericana. Toda la mediática norteamericana, que son medios de comunicación del sistema. CNN, NBC, Fox, o sea, pare usted de contar. Influencer, Hollywood. Acaban de hacer una marcha contra Trump por el racismo, pero nunca la hicieron con Obama. Y Obama mató más afroamericanos que la muerte lamentable y criminal de George Floyd, por ejemplo. O sea, revisemos las cifras, a los que les gusta hablar de cifras. Claro. ¿Okay? El comportamiento de Obama fue absolutamente criminal con el mundo. En sus 8 años que estuvo en la Casa Blanca, bueno, acumuló la mayor cantidad de muertes de cualquier presidente de los Estados Unidos, a excepción de la guerra nuclear, que es otra cosa. Pero si nosotros analizamos en frío, nos estamos dando cuenta de que hay algo detrás. Hollywood y ahora el complejo deportivo. El complejo deportivo se une a Hollywood para que los deportistas ataquen. Recordemos Venezuela y SOS Venezuela. ¿Quién estaba en la campaña de SOS Venezuela? Hollywood montado. ¿Se acuerdan? Que hablaban incluso del derecho a la protesta. Y nosotros decíamos, sí, tienen derecho a la protesta, pero no a destruir propiedad pública, ni a matar, ni a asesinar, ni a acabar con pequeños negocios. Entonces, cuando tú te sales del discurso maniqueo, te estás dando cuenta que hay un plan que a toda costa tiene que evitar que Trump gane nuevamente. Porque simple y llanamente él es el representante de una nueva élite que está enfrentada, como dice el compañero, por razones de base y por razones económicas, en la visión globalista y la visión nacionalista. Y el COVID, y ahí voy a meter otro elemento para el análisis, la pandemia, que además quiero dar estas cifras para que las busquen. La OMS el año pasado revelaba que las cifras por enfermedades respiratorias en el mundo era de 3.930.000 casos. Las muertes por razones de gripes o de influenza eran 653.000 al año. Hoy el COVID, a pesar de todo lo que puedan decir, no ha llegado a esa cifra. Y los contagios son casi los mismos que la propia Organización Mundial de la Salud revelaba el año pasado. Ahora, ¿quién está detrás de la Organización Mundial de la Salud? Investiguen quién la financia. Está en manos de corporaciones privadas farmacéuticas. Acaben con fronteras, acaben con personas, apliquen técnicas de eugenesia, control de la población para que los recursos le alcancen a más personas. Es decir, es un capitalismo 3.0. Pero ya ese neoimperio no está en los Estados-nación, sino que ese neoimperio está en las multinacionales y en los miembros del polo corporativo transnacional, que es mucho más peligroso, representado por farmacéuticas y por las nuevas tecnologías. Por eso hablamos que el enemigo hoy a vencer, el neoimperio, es la GAFAM, Google, Amazon, Twitter, Apple, Microsoft, que no es que vamos a renunciar a esos instrumentos, no, sino que tenemos que estar claros que ellos están incluso
extrayendo inteligencia cognitiva cuando nosotros le estamos dando los datos y estamos en la casa chateando y dándole datos sobre nuestro gusto, porque así fue como ganó. O sea, Trump ganó porque se metió en Facebook y segmentó el mensaje y reveló datos privados acerca de Hillary, que se los dio Snowden desde Rusia. Así fue como ganó Trump. Búsquenlo, ahí está. Ella involucrada con Epstein y todo el tema de los correos, eso de pedofilia y de porquería que hacen esas élites. Mientras tanto, Venezuela en el medio, porque además ninguna de esas empresas transnacionales tienen vida si no se apoyan en los recursos. Es decir, las tecnológicas no van a poder desarrollar la aspiración que tienen si no cuentan con los minerales y las tierras raras que tenemos de este lado del mundo. Tanto Venezuela como Irán, como la propia Suramérica. Entonces, entendamos que necesariamente van a migrar y necesitan de nuestros recursos para poder plantearse un plan de dominio y de control por otras vías de la población mundial. Sí, yo quiero ahí acompañar, hacerle el coro ahí a Sancocho, también con unos documentales de Netflix que también yo creo que son útiles. El de Nothing Hide o Nada Oculto, que explica un poco la dinámica que se utiliza a través de Facebook y de la Big Data para identificar los gustos, cómo desde Cambridge Analytica era la empresa que se utilizó no solamente para la campaña electoral de Donald Trump, sino también para la campaña del Brexit, de la salida de Gran Bretaña o de Inglaterra de la Unión Europea, y cómo efectivamente se puede manipular. O sea, no es un argumento conspiranoico de la izquierda, es un hecho real. Cómo puedes a través de estas redes sociales orientar las decisiones, ¿no? Es decir, manipular la acción de los seres humanos a través de las redes sociales. Yo creo que estos son elementos bien suspicaces que la propia presión interna de la cultura liberal dentro del capitalismo hace mostrar y ver aún en herramientas, en plataformas como Netflix, cómo estas mismas herramientas parecieran que te adivinan el pensamiento, nada más al identificar, bueno, que voy a ver tal serie, y cómo inmediatamente de ahí proyectan todos tus gustos. Creo que eso es una realidad. Y que es una realidad que todos debemos estar conscientes, es en el mundo en el que estamos, en el mundo de la Big Data en el que estamos, y que efectivamente es muy susceptible de ser manipulable la voluntad del pueblo y de las sociedades, ¿no? Y eso hace referencia, bueno, desde Rousseau, cuando hablaba de que las democracias no eran más que tiranías con momentos de libertad, ¿no? Entonces, la democracia moderna no es eso, no es más que una tiranía con ciertos momentos de libertad. O sea, somos libres en el momento en que soltamos la mano, los dedos, abrimos los dedos y emitimos el voto. Y hasta ahí, bueno, nuevamente hemos entrado en tiranía. Efectivamente, esos son elementos que nosotros debemos considerar, porque además, ustedes conversaban un poco sobre esa dicotomía entre Barack Obama, que fue un negro que dejó mucho que desear en la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? El mundo tenía muchas expectativas positivas con Barack Obama. Yo siempre dije, bueno, que siempre tuve mis reservas con Barack desde que era candidato, al igual que las tuve con Trump. Mucho de la izquierda latinoamericana creía que Trump se iba a ensimismar políticamente, se iba a concentrar en la política interna de los Estados Unidos, que iba de alguna manera a limitar los conflictos, las sanciones, etcétera. Se iba a concentrar en el tema económico de los Estados Unidos, y lo que ha hecho efectivamente ha sido una política exterior, si es verdad, con muchas menos invasiones, con mucho retiro de tropas, pero más invasiva aún políticamente a nivel de la extraterritorialidad legal de los Estados Unidos. En esa dinámica, Donald Trump ha sido de alguna manera mucho más coherente que muchos republicanos. Y yo creo que esto es un elemento fundamental, el también examinar y analizar. Donald Trump es el candidato antisistema de la élite norteamericana. Es decir, Donald Trump llega con un gran apoyo de la base blanca norteamericana, esa que se llama el WASP,
que es el white anglo-saxon and protestant, que es el blanco anglosajón y protestante. Es decir, esa supremacía blanca de la sociedad norteamericana, que no es exclusiva de los blancos, vale destacar, ¿sí? Es decir, hay supremacistas que son hispanos, hay supremacistas que son afroamericanos, como se llaman ellos, o sea, hay supremacistas en verdad que sienten que llega un momento de la conciencia del supremacismo en donde la raza ya no es lo más importante, sino nada más el papel de nuestra élite política frente al mundo. Entonces, entender que el señor Donald Trump era un candidato antisistema, no es de la élite Bilderberg, no es bilderbergiano, o sea, no es de la élite de los grandes jefes del mundo, a pesar de que sea un gran magnate, sobre todo por su nivel de comportamiento, sus relaciones tóxicas, ¿sí? No es de la nobleza mundial actual, moderna, capitalista, ¿sí? Y va a atacar conjuntamente, bueno, toda esa, como ustedes lo han llamado, ese viejo orden norteamericano y mundial. Y en esa medida, es más, es un tipo que no respeta protocolo, es un tipo es súper chabacano, es un tipo que habla muy mal el inglés, ¿sí? O sea, cuando tú lo escuchas, tú dices, es un tipo tosco para hablar su propio idioma. En verdad que no es la expresión de la élite, bueno, que estamos acostumbrados a ver, de las mejores universidades mundiales, bueno, codiados con la crema con el jet set, con aquellos que tienen jet en la sociedad. No es esa la dinámica esencial, no es ese el perfil psicológico de Donald Trump. Es un tipo que, bueno, que es archiconocido en la sociedad norteamericana por sus debilidades a nivel de los deseos y la concupiscencia, ¿no? Sus deseos más carnales. En esa medida, Donald Trump llega a los Estados Unidos criticando fuertemente a esa élite política de los Clinton, de Hillary, del comportamiento antiético, de la doble moral demócrata, pero también republicana, de la cantidad de promesas que hizo Obama y nunca cumplió. Y por lo tanto, Donald Trump de alguna manera refleja ese sentimiento de frustración de una sociedad norteamericana, que muchas de sus empresas se fueron de Norteamérica y hicieron vida en las maquilas chinas, en maquilas del sudeste asiático, que vieron sus empleos perderse, y que eso tiene aún hoy un fuerte imán en la sociedad y en la cultura norteamericana. Sin embargo, hoy Donald Trump la tiene muy difícil para las elecciones en noviembre, ¿sí? O sea, todas las encuestas daban a Donald Trump un virtual ganador para el mes de febrero, para el mes de marzo. Hoy ya no está tan seguro, ¿sí? Hay todo ese viejo orden mundial, está de alguna manera haciendo conciertos en todos los medios de comunicación para luchar contra Donald Trump. Yo creo que efectivamente sería terrible 4 años más de Donald Trump para el mundo entero, ¿sí? Sin embargo, no hay que, de alguna manera, esto no es esperanzas en Biden ni nada por el estilo. Estamos seguros que va a ser mucho más hipócrita que Donald Trump y va a ser mucho más cruel también. Sin embargo, las élites del mundo creo que están hartos de Donald Trump y están haciendo lo imposible por hacerlo. Sin embargo, yo tengo un temor, y lo planteo aquí en la mesa frente a ustedes. Tengo el temor de que toda esta ola de protestas en los Estados Unidos tenga el mismo destino de los indignados, de los Occupy Wall Street, bueno, vamos a las plazas, nos quedamos a dormir en las plazas, Wall Street nos embargó, Wall Street nos quebró a todos, pero queda hasta ahí. O sea, termina siendo el final la protesta y no termina siendo el comienzo de efectivamente una nueva estructura de política. Y el otro temor que yo tengo de la protesta es que esta protesta no tiene mayor contenido político. O sea, pareciera que no hay una propuesta política en el seno de la protesta. No hay un cuestionamiento real al tema político, al racismo institucionalizado en los Estados Unidos. Hay una indignación global. Hay protestas allá en París, en Londres, etcétera, etcétera, pero no le veo a esto. Creo que hay una alta probabilidad de que las protestas
bueno, lamentablemente se quede como los indignados en Europa, como los ocupantes de Wall Street en su momento, en el 2008, donde, bueno, no trascendió. Efectivamente, se volcaron las esperanzas a una estructura electoral altamente manipulada, una elección de segundo grado, y bueno, y nuevamente eso entra ya en un letargo que adormece nuevamente la sociedad norteamericana. Creo que eso es un temor de lo que tengo, de lo que pueda pasar en la sociedad norteamericana. Bueno, yo en lo personal, ¿no? La protesta termina cuando los medios quieran. También. Y eso es lo que y la protesta no va a llevar nada, o sea, esa protesta llegó a donde está por los medios de comunicación y la industria cultural. Correcto, claro. La indignación de color ha existido siempre, el racismo en los Estados Unidos ha existido y en Latinoamérica. Hasta en propio Venezuela existe. Claro, claro. En distintas magnitudes, ¿no? Porque bueno, gracias a Dios, yo siento que Zamora hizo un buen trabajo ahí, acabando con nuestras élites como un verdadero tipo serio y nos liberó de ese tipo de cosas. Pero, bueno, pero Zamora nos hizo un favor grande, ¿verdad? Entonces, yo siento que la protesta ahorita no tiene ningún tipo de capitalización política desde los movimientos emergentes. O sea, desde el movimiento negro no hay una capitalización política porque no van a surgir nuevos liderazgos, porque simplemente es una estrategia para que los negros y los, por lo menos la marcha que hubo desde Honduras, la marcha, todo eso fue los inmigrantes, eso es un fake news. Ya eso es evidente. Si tú te pones a investigar, y de eso fue un gran escándalo a nivel mundial, estaba ahí el muro que construyó Trump lanzando bombas lacrimógenas en contra de niños y todo, y eso no pasó nada. O sea, eso llegó, y por eso te digo, así como pasó con la de los negros, con esta de los inmigrantes, para descalificar a todo, para desmoronar el proyecto Trump, está pasando y va a pasar con la de los afrodescendientes. Entonces, ¿hasta cuándo duró? Hasta que los medios quisieron. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos una sociedad dominada por medios de comunicación, quienes son ellos los que implantan todo tipo de condicionamiento psicológico casi, para que tú hables y digas lo que ellos quieren. Entonces, por eso es que me vacilo el conversatorio o el debate de ideas, porque tenemos que entender eso y tenemos que despertar y entender que hay algo por encima que define cuándo se acaba y cuándo comienza. Tú por lo menos ahí, en una de las preguntas, ese planteamiento de tratar de negar lo delicado de la pandemia o de poner sobre la mesa que es un ejercicio de control para imponer el nuevo orden mundial, pero ustedes llegaron a la conferencia con tapabocas. Esa la puso Eupel. Yo por lo menos creo que sí existe el coronavirus. Lo que dudo, yo en lo personal, es su propagación y lo letal. Pero como desde el Estado obedecemos a la Organización Mundial de la Salud, porque es el orden impuesto, es lo más alto que tenemos, que está totalmente viciado y definido por ellos mismos. Entonces, pues nos toca respetar a nuestro líder, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero si es por mí, yo te la siento para otro. Sin temor a Cristo, mano. ¿Me entiendes? Pero por respeto a mis hermanos, a las personas que sí creen en lo que está pasando, o sienten que es vulnerable mi presencia si llego sin tapaboca, ¿verdad? Pero por lo menos yo lo único bueno que he sacado de esta pandemia es que me puse a estudiar y a leer y a buscar y a investigar. Yo no la perdí. ¿Sabes? Prefiero quedarme en mi casa, investigar, resolver y tratar de nutrirme como humano. Porque verdaderamente termina siendo eso, un tiempo para nosotros mismos. Y cada quien decide cómo perdió su tiempo. O lo ganó, claro. Cada quien, yo por lo menos tuve un ocio victorioso. ¿Entiendes? Entonces por eso te digo. Nosotros ahora lo que sí me llama mucho la atención es cómo queda la oposición venezolana. O cómo la oposición venezolana ha intentado mezclar a Maduro con lo que pasa en los Estados Unidos. O sea, lo hace la ultra super derecha, porque ya saben una más allá. Los ultrafascistas.
Y los disociados venezolanos dicen que Maduro infiltró negros. No, vamos. No. O sea, ¿con qué cara? Claro, ¿verdad? Chao, eso es un abuso. Mano, tú no puedes decir eso que Maduro es demasiado boleta entonces, ¿no? Entonces los tipos, entonces los artistas no dijeron nada. Nuestros artistas, los gringos sí. Claro. O sea, nuestros artistas, influencers en Miami, que lo volvieron verga, fueron incapaces de decir algo de lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo queda la oposición desmontada, la oposición venezolana, después de estos acontecimientos en los Estados Unidos, que para ellos era su sueño americano, su peor? Fueron para Florida a comprar puro terreno en charco, lo peor allá, que le hicieron allá, lo dicho con lo que se robaron aquí, porque todo lo que está allá son los que robaron aquí en este país, que pueden comprarse una casa de $2 millones. Claro. Entonces, a eso no es que son las élites venezolanas y todo eso, es mentira. Entonces llegaron allá donde los gringos los robaron, vendiéndole toda la propiedad súper cara, y ahora los bichos creían en su sueño americano, que hoy se convirtió en nada. Entonces, siento que la oposición mediáticamente está muy, muy coñaseada. Porque ahorita no tiene moral de decirnos nada, porque para ellos su papá es Trump, o el presidente que esté en el momento, el que nos esté atacando a nosotros. O sea, es como Doña Florinda, pues, ¿sabes? Como el que esté en la Casa Blanca es el que ellos van a ir allá a poner el rabito. Entonces, ¿cómo quedan hoy? ¿Y cómo quedan aturdidos cuando yo por lo menos le explico, coño, pero es que yo creo que Trump es cero, ¿viste? El tipo. Entonces los tipos como que, si este chavista cree que Trump es el tipo, delante del otro psicópata y delante del orden mundial, algo está mal. Entonces los tipos empiezan a requemar y que no puede ser. La neurona no hace sinapsis. Pero ¿por qué este tipo dice esto? Entonces yo digo que es importante para todos nosotros, camaradas, compañeros y convives que están ahí viendo el foro, y yo más que un foro en conversación, que me siento aquí, que estoy aquí, y ustedes están aquí escuchando como bastantes panas allá. Siento que verdaderamente tenemos que entender que existe algo por encima. Y ahorita se lo decía a María, le dije, su ministerio, vamos a llevarlo al gobierno, a un pequeño gobierno. Su ministerio de salud es la OMS. Su ministerio de defensa es la OTAN. Su ministerio de religión es el Vaticano. La moneda única. La moneda única es la Reserva Federal de Gobierno, que es privada, que es de ellos. Entonces hay un gobierno por encima de Rusia, por encima de China, por encima de los Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos un enemigo claro, los Estados Unidos, porque es quien nos ataca, porque, bueno, está recibiendo Trump esa coñaza. Y salen dos nuevos compatriotas, camaradas de nosotros, por lo menos salió José Lee en la lista de una vez 5 millones por o sea, nos continúan atacando. Entonces ahí también yo digo, para mí es fuerte decir, bueno, mundialmente puedo estar con el tipo, pero Aguajabao nos estaba también dando a nosotros. Es una realidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que nutrir el debate, nutrir ¿cómo te digo? O sea, es inexplicable. Ahí no tengo palabras para decir que no puedo estar con ninguno de los dos, pero si yo escogiera un verdugo, porque los dos van a ser mi verdugo, el que esté, yo escogería a Trump. Siento que por lo menos el tipo está más claro, por lo menos también está en contra de algo más allá. La vacuna es simplemente un condicionamiento psicológico para la gente. Y el que no acepte que la vacuna es algo que... Para allá, ok. Pero es que, acuérdense que yo te dije hablando. Pero no, la verdad es que es como un condicionamiento que tenemos. Y creo que tenemos que avanzar en la educación y entender la geopolítica mundial por encima de todo, de cualquier cosa. Entonces, bueno, voy a seguir por ahí, pues sigue usted, camarada. Que ya. El pana me trajo varios temas y el compañero también. Primero porque del análisis yo coincido con ellos con el tema de las protestas. Las protestas no son sino, bueno, una excusa para visibilizar la lucha interna de base que hay en ese país, pero están siendo capitalizadas por un sector.
quien está financiando parte de esas protestas es Soros. Tenemos que acordarnos de quién es este señor. Es la mano visible de los intereses de Rothschild, que son los dueños de la Reserva Federal. ¿Ok? Un tipo además perverso, malévolo. Que ya lo ha hecho en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Lo hizo en los países árabes. Él fue quien financió la famosa primavera árabe y las revoluciones de colores. Y sin duda alguna la Venezuela. Claro, él estaba detrás. Es que cuando tú revisas el esquema de esas puestas en escena, de algunas de ellas te das cuenta que tienen muchas cosas en común. Occupy Wall Street, lo que ha pasado con los chalecos amarillos en el mundo, que han sido vapuleados y simple y llanamente no ha pasado de allí, porque hay un control por parte del Estado de todo ese tipo de movimientos sociales, porque incluso recordemos, por ejemplo, que las Panteras Negras las infiltraron con droga. El movimiento de los años 70, el hippie, lo infiltraron con el LSD y fue la CIA. Por eso Kennedy decía que había que ponerle coto a las agencias de inteligencia, y Eisenhower, su propio presidente, decía que ese complejo militar se iba a comer a la República de Estados Unidos. Y eso es hay un elemento que nosotros tenemos que analizar incluso desde la fundación de Estados Unidos. Estados Unidos nació siendo una república que desafortunadamente en el camino su constitución fue vaciada de contenido. La derogatoria de la Constitución norteamericana se vio en 2001 cuando cambia la doctrina militar de los Estados Unidos con la guerra preventiva. Ahí hay un cambio de doctrina y ellos derogan a través de la ley patriota lo que era la Constitución norteamericana. Es decir, inviolabilidad del hogar, intimidad, derecho a la vida, derecho a juicio justo, debido proceso. Eso se acabó. Y si no me quieren creer a mí, búsquense un libro de Noam Chomsky que se llama Lucha de Clase, donde él describe cómo antes de la llegada de Trump vaciaron de contenido a lo que era la República Norteamericana. Eso lo vaciaron de contenido. Ese libro se llama Lucha de Clase de Noam Chomsky. Traten de ubicarlo, es un libro viejito, pero Noam Chomsky describe cómo acabaron con el Estado-Nación norteamericano. Y Trump es la representación y la puesta en escena y la oferta de esos sectores nacionalistas norteamericanos que pretenden recuperar el Estado-Nación norteamericano. El primer discurso de Trump, cuando toma posesión, dura 18 minutos y lo primero que dice es: yo vine a Washington aquí a devolverle el poder al pueblo. Es decir, él está hablándole en sus códigos y sus propias creencias al pueblo norteamericano de base con el federalista. Estamos hablando de Hamilton, que fue además desdibujado por Jefferson y fue desdibujado por el anglo-sionismo, que se metió de frente en los Estados Unidos y desdibujó esa constitución. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, el problema social de los Estados Unidos, mire, para que cambiara la política segregacionista en Estados Unidos, tuvo que ser a través de una sentencia de la Corte Constitucional norteamericana, porque si algo tenemos que agradecerle muchos de nosotros a Norteamérica fue que confrontó a Inglaterra y al parlamentarismo inglés y estableció el control de la constitucionalidad, por ejemplo, de la Corte norteamericana. Es decir, la última intérprete de su constitución era la Corte norteamericana, y establecieron además un principio fundamental que era la inmunidad de jurisdicción de los estados, es decir, todos los estados somos iguales en el concierto internacional. Eso lo planteaba 1812, una sentencia de la Corte norteamericana, que es lo que nosotros estamos reclamando en este momento. Entonces, cuando nosotros estudiamos la base constitucional de ese país, hay muchas más coincidencias, igual que la base constitucional de Rusia, hay muchas más coincidencias con nuestro planteamiento de soberanía, independencia y autodeterminación, y lo que representa Trump, que lo que puede representar Biden y el Estado profundo, porque él no es sino un tipo además que tiene un problema de salud grave, un tipo que no puede sostener una conversación por sí mismo, porque tiene un problema de salud base grave,
Entonces, a mí me preguntan, lo menos malo para Venezuela es Trump. Eso es lo que yo creo. Y tenemos que empezar a distinguir quién es el enemigo real. Nuestro enemigo es la globalización perversa que quiere imponernos una vacunación vía OMS con un argumento sanitario. Porque nadie está diciendo que el coronavirus y que el COVID no existe. Por supuesto que sí, es un arma de bioterrorismo. Nosotros lo decimos desde el primer momento. Porque qué casualidad que la economía norteamericana había crecido en un 128% antes del COVID. Y Trump había generado 1 millón de empleos en los últimos 7 meses. Y a partir de marzo, Estados Unidos entra en recesión. ¿Producto de qué? De la paralización de la economía, del COVID, lo que nos va a pasar a toditos nosotros. Porque ese plan de base era el que ellos tenían. Claro. Quebrar a los Estados-nación, estigmatizar a los Estados-nación porque no pudieron proteger a sus ciudadanos y entonces ofrecer a través de un discurso cientificista que la OMS nos va a proteger a todos y que la ONU nos va a proteger a todos, pero pierdan la soberanía y déjense vacunar y déjense imponer los remedios que las farmacéuticas nos quieren imponer, en vez de nosotros oponerle nuestra propia ciencia, nuestra propia medicina, como está haciendo Rusia. Rusia se cerró y desarrolló un suero de ellos para proteger a su población. Entonces, ahorita en el mundo lo que viene es el enfrentamiento entre globalistas y soberanistas. Eso es lo que viene. Ese es el trasvase hegemónico. Ahora, ¿de qué lado nos vamos a anotar nosotros, los venezolanos? Esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión de fondo. ¿Por qué? Fíjense, ustedes saben que sí podía volcar la tortilla aquí en Sudamérica. Lo sucedido en Chile, porque ahí sí había una dirección para un proyecto, claro, pidiendo una constituyente. Correcto. Es decir, acabando con las bases del Estado malandro ese que le impusieron a Chile, porque es la verdad, es un Estado malandro donde le impusieron un shock neoliberal a los chilenos. Esa sí era una verdadera revolución de base, porque esos tipos tenían clarito que para donde iban era para una constituyente. ¿Y qué hicieron? Apareció el COVID y se acabó todo. Los benefició por todos lados. Los benefició por todos lados. Entonces, el COVID funciona como un arma de inteligencia, de bioterrorismo, para resetear o para reiniciar la economía del mundo. Ahora, ¿de qué lado nos vamos a poner nosotros? ¿Del lado de los globalistas? O del lado, además, te aclaro, quien está financiando la oposición, quien está apoyando a la oposición en este momento y se reúne con Biden directamente, es Carlos Vecchio, es decir, es Guaidó. Quien esté aliado al Estado profundo es enemigo nuestro. Se acabó, como país. Quien esté aliado a políticas de globalización, simple y llanamente, es enemigo de Venezuela, porque nosotros somos además la pila del mundo. Y digo esto porque ellos han querido hacernos creer que nosotros somos carbón. Bueno, del carbón nace diamante, así que pónganse las pilas. A mí nadie me va a hacer creer que nosotros estamos pelando y que somos un país pobre. Nada, yo no me calo esa. Nosotros somos el país más rico del mundo y tenemos que demostrarlo porque tenemos territorio, tenemos población, tenemos recursos y tenemos claro para dónde vamos. Tenemos conciencia. Eso es lo más importante. Entonces, para distinguir quién es el enemigo, por eso digo que Trump es lo menos malo, porque, mire, Trump está planteando volver a las reservas en oro. Trump está planteando un plan ahorita de 3 billones de dólares, pero no para salvar a los bancos, para que sepan, para salvar a la gente, darle cheque a la gente mensualmente, un subsidio directo. Pueden decir lo que quieran, que es una política populista, pero él está entendiendo que la gente se quedó sin trabajo y hay que auxiliarla. Eso está haciendo Trump en este momento. Investiguen, o sea, yo lo que les quiero es hacer ver que no nos podemos conformar con lo que nos dicen los medios, porque los medios están interesados en seguirnos entubando y engañando, y que hay que empezar a investigar qué hay detrás. Y termino con esto. En Rusia, todos nuestros países tienen en este momento una lucha entre globalistas y soberanistas. En Rusia, por ejemplo, ahí veo a Vicente Quintero, a quien saludo. Vicente, un compañero, además compañero de Alexander Dugin,
que es uno de los filósofos más importantes que hay en este momento, que plantea la cuarta teoría política, que plantea ni derecha ni izquierda, sino populismo. Es decir, el pueblo. Es decir, Perón. Es decir, Chávez. Esa es la cuarta teoría política. Aquí la vivimos. Eso hay que estudiarlo, porque esa es la base fundamental que nos va a permitir entender cómo se está moviendo el mundo y los bloques de poder en el mundo, los polos de poder en el mundo. Rusia tiene un enfrentamiento frente a la modificación de la Constitución entre los nacionalistas que hicieron plata y que son aliados de Putin y el anglosionismo liberal, que esos bloques están confrontados. Y si a ti se te pasa la mano, van por Putin. ¿O ustedes creen que no? ¿O ustedes creen que lo que estaba pasando en Irán con unas protestas, qué fue? Es decir, el Estado profundo está en todos lados, en todos nuestros países. Lo que hay es que saber identificarlo y anotarnos con quien esté, con la soberanía, con la independencia, con la tierra, con la semilla, con la familia, con los hijos, con la vida, con la naturaleza. Ese es nuestro norte, con la libertad. ¿Pero libertad para qué? Para vivir dignamente, no para ser esclavo de la GAFA, de Twitter o de Facebook. No, yo no me la cargo. Yo me declaro irreverente. Gracias, Mariela. No, yo creo que efectivamente Trump es un presidente nefasto, sin lugar a dudas, para mí. Creo que Biden es un incapaz más de los demócratas. Creo que no hay opciones en las cuales podamos estar de alguna manera de acuerdo de quién es menos malo, mejor, menos peor. Creo que efectivamente ambas opciones en términos electorales para el futuro de los pueblos de América Latina y del mundo, creo que lamentablemente, a menos de que haya realmente un cambio estructural, revolucionario en la sociedad norteamericana, no vamos a tener nunca beneficio alguno en el planeta. Creo que es cuestión de tiempo el tema de un conflicto interpotencias. Creo que la geopolítica pospandemia va a estar muy complicada, muy compleja. El enfrentamiento China, Rusia, Estados Unidos en términos económicos, y bueno, y la Unión Europea allí también involucrada, va a estar muy difícil. Creo que va a haber de alguna manera un reacomodo de todos los acuerdos interpotencias por el tema de nuevos territorios, nuevos recursos naturales. Sí, creo que va a haber una situación bien compleja en términos geopolíticos. Y creo que efectivamente ni Trump ni Biden van a responder de alguna manera a una lógica del respeto de los derechos humanos, del respeto de las sociedades libres, de los estados, de la soberanía de ningún estado. Y creo que efectivamente, bueno, eso nos pone a nosotros en algunos elementos que estoy viendo que algunos compañeros nos están escribiendo y que van en torno a esas dudas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un compañero, Francisco Enrique, no estoy seguro del futuro de las protestas. Igual, si bien Trump se le complicó la campaña, no veo que sea un hecho que esté derrotado. Por algo fue electo y es así, todavía tiene un gran apoyo por parte de un sector de la élite norteamericana y sin lugar a dudas lo tiene más complicado, pero yo también estoy de acuerdo con el camarada Francisco Enrich. No creo que esté siendo derrotado y que sea garantizado una victoria de los demócratas. E insisto, ni demócratas ni republicanos vamos a ver una mejoría. Y hay varios compañeros que nos preguntan sobre el tema de, bueno, ¿cuál es la mejor opción frente a las sanciones? Yo creo que efectivamente una de las primeras cosas que nosotros tenemos es que asumir ya de plano en la sociedad venezolana que nosotros vamos a vivir en sanciones y en bloqueo económico un largo tiempo. O sea, creo que no hay un escenario a nivel de análisis prospectivo que uno diga, bueno, si gana fulano o mengano, las sanciones económicas se van a flexibilizar o, bueno, es posible entrar en negociación para desbloquear la economía venezolana. Eso no va a suceder, por lo menos no en el corto ni en el mediano plazo. Creo que efectivamente vamos a durar algunos años más, al menos mientras gobierna el chavismo en este país, que esperamos que sean por siglos,
en donde efectivamente vamos a vivir en una dinámica de bloqueo. Y allí entonces yo tomo algo que tú decías, María Alejandra, que creo que es sustancial. Yo también creo que somos un país muy rico en recursos naturales, y tú completabas la oración diciendo, hay que demostrarlo. Creo que hay que demostrarlo, porque de nada vale tener petróleo, tener oro, tener diamante en el subsuelo, mientras eso, tener un subsuelo lleno de riquezas, mientras el suelo está lleno de pobreza. Creo que efectivamente ese es el gran debate nacional sobre el cual la sociedad venezolana, independientemente de las posiciones, seamos partidarios del gobierno, no seamos partidarios del gobierno, empecemos a discutir. Y yo creo que ahí la necesidad de un amplio debate nacional sobre los elementos de la riqueza en los recursos naturales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que se plantea desde un punto de vista, bueno, mira la situación con la gasolina, qué pasó con PDVSA, por qué no producimos. Creo que efectivamente ahí hay una lógica que la juventud venezolana, generacionalmente, sancocho, tenemos que empezar a discutir y a cuestionar. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente estábamos produciendo 3 millones de barriles, luego ahora ni siquiera podemos satisfacer la demanda interna y luego ahora, bueno, tenemos que importar gasolina? Y esto no es un hecho contrarrevolucionario, son preguntas que hay que hacerse. O sea, son preguntas que hay que responder, no solamente hacerse, que hay que responder a la sociedad venezolana, porque es un elemento interesante. Y es que en términos de democracia, y eso lo hicimos en la encuesta nacional de juventudes, cuando preguntábamos sobre la democracia, la juventud venezolana no asumía la democracia con marchas, con participación en elecciones electorales o con militancia en los partidos políticos. La juventud venezolana, independientemente de su posición política, definía la democracia como rendición de cuentas y la explicación del por qué pasan las cosas. O sea, ¿por qué no hay gasolina? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no? O sea, ese tipo de cosas son necesarias. Entonces, en el marco de un bloqueo económico tan brutal como el que vive nuestro país, es necesario discutir eso. O sea, yo no puedo esperar a que llegue la gasolina de la bomba para salir a la bomba. Así, aquí estoy. Tú tienes que ir antes a la bomba y decirle a la gente que está en la cola, que tiene 4 días en la cola, oye, mira, esto es lo que pasa. Efectivamente, esos son elementos que comunicacionalmente, como lo preguntan aquí, que hay que hacer, oye, primero dar la cara, así lo hizo Cuba en pleno bloqueo, frente a las protestas y el saqueo en La Habana, salió Fidel Castro y dijo, ya va, un momento, esto es lo que pasa y esta es la situación del país, y así vamos a estar. Entonces yo creo que a nivel comunicacional, es primero, la verdad es revolucionaria. O sea, la verdad realmente te hace libre, no en términos religiosos, en términos políticos, la verdad te hace libre. Lo del otro elemento es que efectivamente tenemos que concientizarnos como venezolanos que vamos a tener que utilizar más bicicleta que vehículo automotor. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y entonces o nos adaptamos a esa nueva realidad o vivimos frustrados frente a la realidad. Y el otro elemento que yo quiero resaltar, para darle la palabra ahí al compañero Sancocho, es que no hay posibilidad alguna mientras la estructura de la élite demócrata republicana en los Estados Unidos gobierne el país, y hay no solamente un gobierno mundial que sí, que se expresa en diferentes espacios, como el Club Bilderberg. Hay alguien por aquí en los comentarios que nos habla del Instituto Tavistock, ¿sí? De estos grandes tanques de pensamiento que efectivamente estudian la psicología de las sociedades en el mundo para poder alcanzar sus intereses, por no decir dominarnos. Y es que efectivamente Venezuela, mientras al frente esté el gobierno revolucionario, va a ser imposible llegar a un acuerdo. Y esto no lo digo como una crítica, esto para nosotros, para mí en lo particular, es una virtud política, porque si bien es cierto, nosotros nunca nos hemos negado al debate, a la discusión y al diálogo con las élites norteamericanas, lo primero que nosotros pedimos es el respeto en la mesa y que nos traten como un igual. Siempre y cuando la élite norteamericana esté dispuesta a respetar al gobierno bolivariano, a asumir que somos iguales en la mesa, que nosotros no somos su patio trasero, que nosotros también tenemos el derecho de desarrollar nuestras fuerzas productivas y ser una mediana potencia en la región, independiente políticamente y además con una voz propia y autónoma en todos los foros internacionales, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos, dialogar y llegar a acuerdos con la élite norteamericana. Pero como ellos no lo van a hacer y nosotros no vamos a ceder en nuestra postura soberanista, como tú lo señalas, María Alejandra, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Por lo tanto, hay que aprender y asumir que efectivamente nosotros vamos a estar en sanciones y en bloqueo mucho tiempo.
La única opción que tiene Venezuela para salir del bloqueo es arrodillarse frente a los Estados Unidos, y eso no va a suceder mientras esté al frente del gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro. Bueno, tenemos otra opción, que es desarrollarnos en lo interno, la autarquía. Es correcto, sí, el modelo iraní es una opción, Acabó. claro que sí, Ese ese no hay otra Eso vía. fue lo que nos planteó Chávez. Así es, Ya, así. hay que asumirlo. Bueno, yo por lo menos creo que tú sabes que Trump puede que... Trump a puerta cerrada ha dicho que Maduro respeta a Maduro. Bueno, sí, fue O una sea, noticia, yo la vi, sí. hay Es como información de que... Trump respeta a la gente que se hace respetar. Claro, o sea, Trump respeta a Maduro, pero claro, las políticas de Estado, recuerda que vienen desde el Pentágono y eso es un plan, o sea, los Rochi estaban detrás de Chávez. Lo invitaron para el Club Bilderberg cuando en el 2002, cuando vino el presidente español, Ujú. cuando vino Aznar. O sea, el plan Venezuela está en la tela de juicio siempre en un gobierno de los Estados Unidos porque nosotros tenemos la riqueza bajo nuestro petróleo, Así es. que es nuestro petróleo. Entonces eso ya tenía 20 años ahí en proceso. Entonces puede que nosotros ahorita, lo que tú estabas diciendo esto del nuevo gobierno, el nuevo esquema de gobierno, ¿qué viene? ¿Cuál es, cómo, por lo menos yo creo, ahorita en la pandemia y todo esto, estudiar algo como que, cómo se desarrollaría el gobierno digital? ¿Sabes? O sea, cómo nosotros pasamos a un gobierno digital que actúe y rinda cuenta casi que solo, ¿sabes? O sea, bueno, el peor que está, por lo menos, yo sé que yo fui por una bomba y soy un defensor de la verdad y acuso a un militar que estaba vendiendo gasolina y develo todo lo que pasó y terminó el DGCIN persiguiéndome, ¿entiendes? Porque nosotros como militantes somos tipos serios que estamos. Yo estoy bestiado. Yo no tengo apego ni siquiera por la vida. No, en serio. O sea, si llega mi día hoy, yo me moriría feliz, man. Pero como nosotros somos defensores de la verdad, cónchale, yo siento que el ala militar, cuando tú sales a explicarle la gasolina, y nosotros, ahorita están saliendo los chamos en la juventud. Tarde. Porque eso tuvieron que habernos apoyado a hacer eso antes. Para nosotros poder salir, hablar con la gente, explicarle, hay que formar a los chamos para que tengan un discurso. Pero ¿cómo tú mandas a un chamo si nosotros, por lo menos mi vida es la política? El tipo que es general no va a dejar de ser general si cae este gobierno o no. Él tiene su rango y él va a seguir siendo un jefe y va a seguir... Entonces hay peos internos nuestros que no permiten que yo como militante de la verdad salga a decirle a la gente, mira, el peo de la gasolina es este, pero por el otro lado, el tipo me va a decir, no, ese no es el peo. El peo es que allá adelante están coleando todo el mundo. Entonces, ahí, o sea, eso es lo que nosotros, somos militantes de la verdad, tenemos que ser militantes de la verdad, de verdad. Y si nos van a justiciar, que nos justicien. Si nos van a perseguir, que nos persigan. Pero en algún momento va a reventar el hilo. ¿Entiendes? Y yo siento que nosotros como generación, yo publiqué algo hoy que leí, que decía así, mira, este está interesante. Decía que hacer una denuncia es más peligroso que autoproclamarse presidente de un país. Está bueno. Contra eso nos estamos enfrentando en lo interno. Y eso llega a María Alejandra, a ti. Tú sales ahorita a decir lo que tú crees de verdad en tu corazón, en tu alma. Y entonces vas a tener un peo. Bueno, yo lo voy a tener, pues. Está bien, yo asumo las consecuencias que tengamos que asumir. Pero yo creo que ya nosotros como generación tenemos que comenzar a depurar porque ese es el país que nosotros le damos a nuestros hijos. Claro. Y entonces, bueno, yo creo en el trabajo, creo en el desarrollo, creo importante que estudiemos como generación cómo se está aplicando la política comunicacional para tomar el control de los jóvenes. Entonces, por lo menos yo siempre hago este análisis, yo siento que yo soy. ¿Sabes que el burro enseña con el ejemplo, no? Siempre. Entonces yo soy un fracaso de la industria cultural norteamericana. Bueno, ¿Por qué? Nunca te alienaste. Pero no, sí me aliené. Te ¿Sabes? revelaste. Pero ¿sabes por qué? Ajá. Por el idioma.
Porque por lo menos tú te pones a estudiar lo que estamos hablando ahorita del gusto, de los movimientos, de todo esto. Tú te pones a escuchar, yo era burda en TV, ¿sabes? Patineta, rockero, graffiti, tal. Eso era lo que llegaba a mi casa a través del cable, que eso es algo importante también que tenemos que hablar. ¿Tú crees que DirecTV sale del país si esa es su principal herramienta de alienación para toda la población? Donde ellos dicen, no, tenemos tantas cuentas en Venezuela de Netflix, tenemos la clase media alta por encima, vamos a joder los pobres, que son los que tienen DirecTV. Claro. ¿Me entiendes? Eso es un análisis que no tenemos que... Social de hoy. No es que... Porque esos tipos no van a dejar de bombardear de su tanque de pensamiento a nuestra población. Lo están haciendo a través de Netflix. Entonces ahora nos sueltan Netflix y todo el mundo todo el día en Netflix y la vaina no te deja ni pararte. O sea, cargando próximos capítulos y de una vez tú te quedas... No, pues puedo ir porque la vaina te... ¿Sabes? Entonces, nosotros como generación debemos primero alertar a nuestros superiores. ¿Entiendes? Yo siempre quedaré como loco. Uno quedará como que, bueno, este bicho está ahí, pero yo por lo menos cumplo moralmente con informarle a las personas que sé que tienen más acceso a espacios que yo o que nosotros, de decirle cosas, ¿me entiendes? Mira, ve esto, ve lo que pasó. Por lo menos ahorita el último documento de la ONU se lo pasé al padre Numa, para que me diga qué piensa el padre Numa Molina del último documento de la ONU de religión. Pero habla del feminismo y la apropiación de los movimientos culturales y los movimientos en el mundo, cómo se está apoderando la ultraderecha de esos movimientos. Que es lo mismo que cómo le achacan a Maduro, que cómo dicen que Maduro está interviniendo en los Estados Unidos y verdaderamente la ultraderecha, y cómo la ultraderecha se apropia de los movimientos culturales y movimientos naturales de la lucha de la gente. Entonces se apoderan también de la cosa. Entonces, yo los invito a que despierten todos y que cada quien juzgue a propio juicio y no se dejen alienar por noticias que ya yo a veces hasta veo Russia Today y caigo en hueco también porque siento que hay algo detrás también. Investiguen más allá. Bueno, uno de los dueños uno de los financistas de Russia Today, hay que investigar quiénes están detrás. ¿Tú no has visto cosas raras en Russia Today? Sí, claro, pero en todas, incluso en Hispan TV. Eso. Ahí hay que tener mucho cuidado porque son los intereses, pues, Claro. de quién es el dueño y quién fija la línea editorial. No hay medios independientes, eso es mentira. De hecho, el 92% de lo que circula en el mundo está dominado por 5 grandes transnacionales corporativas. O sea, ¿de qué me están hablando? 92% de lo que circula en el mundo lo manejan 5 empresas. Una está en Australia. Te hacen creer que eres libre. Claro, no eres libre. Igual lo que llega por internet, todo eso nosotros tenemos que verlo con lo que dice la ley de responsabilidad social en nuestro caso, que es la percepción crítica, de chiquitico. Tú al niño lo tienes que obligar a pensar, ajá, ¿y por qué esto? ¿Quién está detrás? ¿Qué interés tiene? Cuando a ti te llega una noticia, sea por el medio que sea, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿quién está detrás? ¿Qué interés tiene? ¿A quién favorece y a quién perjudica una noticia como esta? Eso es lo primero, para poder tener